Well, good afternoon. Buenas tardes. It's good to be with you again. Es bueno estar otra vez con ustedes. There are many challenges that you face as pastors. Muchos desafíos que ustedes están encarando como pastores. And I'm encouraged by the vision that you have for this ministry. Yo estoy muy animado por ver la visión que ustedes tienen acerca de este ministerio. I want to tell you a story about someone. Déjame contarte una historia. Johnny was someone who was having difficulty getting up to go to church on a Sunday morning. Johnny era una persona que tenía dificultades para levantarse el domingo en la mañana para ir a la iglesia. And his mother came in and said, Johnny, you're going to be late for church, get up. Y entonces viene su mamá y le dice, Johnny, ya estás tarde para ir a la iglesia, levántate. Oh, Mom, I don't want to go to church Y today. le dice, mamá, no quiero ir a la iglesia hoy. Come on, Johnny, Vamos, le dice Johnny. get up. I need to take your temperature. I took it and you don't even have a fever. Levántate, le dice, yo estoy tocándote y no veo que tengas fiebre. Do you feel sick in some other way? ¿Te sientes enfermo? ¿Estás mal en algo? No, I just don't want to go to church, Mom. No, le dice mamá, simplemente que no quiero ir a la iglesia. But Johnny, it's important to go to church. Pero Come on, Johnny, get up. es importante ir a la iglesia, levántate. But Mom, I don't want to go to church. Pero mamá le dice, no quiero ir a la iglesia. Why, Johnny? Why? ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué? And Johnny said, oh, because last Sunday everything was terrible. Le dijo, porque el domingo pasado todos estaban mal en la iglesia. The whole class was late to Sunday school, and the class was, people were fighting in the Sunday school class. Los alumnos llegaron tarde a la escuela dominical y luego estaban peleando entre ellos. The ushers and greeters were mean to people when they came in the church. Los ujieres y los diáconos no eran amables con las personas que llegaban a la iglesia. The music was all off key, and nobody could sing in the church. La música, el ensamble, no estaba el que tocaba el piano, entonces todos cantaron sin música. Everybody fell asleep during the sermon. Y todos se quedaron dormidos durante el sermón. I don't want to go to church, No Mom. quiero ir a la iglesia, mamá, le dice. And his mom said, Y su mamá le dice entonces, but Johnny, it's important you go to church. es importante, Johnny, que vayas a la iglesia. You're the pastor. Porque tú eres el pastor. I want to talk this afternoon about you taking care of yourselves. Quiero hablarles en esta tarde acerca de cómo pueden ustedes cuidarse a ustedes mismos. It's very important. Muy importante. On a serious note, a number of years ago, there was a study done of pastors in the United States. Se hizo una investigación hace algunos años atrás en los Estados Unidos. And it said that in this study, it showed that 1,500 pastors every month leave the ministry prematurely. Y este estudio arrojó que 1,500 pastores al mes dejaban el ministerio de una manera prematura. Now, there are 4,000 new churches that start every year. Aunque habían 4,000 iglesias empezando cada año, But 7,000 churches close every year. pero al mismo tiempo 7,000 iglesias cierran cada año. 50% of the pastors' marriages end in divorce. 50% de los pastores, de los matrimonios pastorales terminan en divorcio. 80% of the pastors believe that ministry has negatively affected their families. 80% de los pastores creen que su ministerio ha afectado negativamente a sus familias. 70% of the pastors do not have someone they consider a close friend.
70% de los pastores no tienen a alguien que ellos consideren un amigo cercano. And 37% confess to having some inappropriate sexual relationship of some kind. Y 37% confesaron haber tenido algún tipo de relación sexual inapropiada con alguien o de alguna clase. These are scary statistics. Estas son estadísticas que asustan. We are in a spiritual warfare, Estamos en una batalla espiritual and you are at the forefront of that battle. y ustedes están al frente de la batalla. I do not know what the statistics are in Peru, Yo no tengo las estadísticas acerca de Perú, but I know that you are in the same spiritual warfare that the people in the United States pero creo que face. ustedes están viviendo la misma batalla espiritual que los pastores en los Estados Unidos. And it's very important that we address these issues so that you do not burn out in your ministry. Es muy importante que ustedes consideren estos temas para que no se vayan a quemar en el ministerio. You remember we talked about the balance yesterday? Recuerden que ayer estuvimos hablando acerca del equilibrio. And you are in a giving ministry, and it's very important that you balance that with taking care of yourselves. Entonces ahora el equilibrio tiene que ver con tanto dar en el ministerio como el cuidado con ustedes mismos. And as we talked about, and you've heard from other speakers at this conference, it's very important that you address your own relationships. Y que ustedes puedan dirigir sus propias relaciones personales, así como hemos escuchado también de los otros expositores hoy. The support that you have is critical to your being able to continue the ministry without finding yourself getting too worn out. El apoyo que ustedes consigan es muy importante para que ustedes puedan continuar en el ministerio sin quemarse. I want to share some symbols on the screen. Quiero compartirles algunos símbolos en la pantalla. And if our friends from Japan are here, they might recognize these. Si ustedes vienen de Japón, tal vez podrían reconocer esto. But actually, I know at least one person here knows what this says. Because this is Chinese. This is actually ancient Chinese. Esto es chino, no es japonés. Yeah. Does anyone know what this says? ¿Alguien puede decirme qué cosa dice? Michael? Yeah, it's crisis. Crisis. The ancient Chinese symbols are the word for crisis. La palabra que en chino se usa para crisis, And to me, it is an excellent illustration of what we all experience in ministry. es una ilustración para mí de lo que nosotros experimentamos en el ministerio. Because the first symbol, the Y, W-E-I in English, El primer símbolo, el wei, is their word for danger. es la palabra para peligro. Because in every crisis, there is a danger that we would be overwhelmed by the stress or overwhelmed by the crisis that we face. Porque siempre estaremos expuestos a un peligro en la crisis en la que estamos. In the case of pastors, it can be the danger of dropping out of ministry En el caso de los pastores, el peligro podría ser apartarse del ministerio or being kicked out of ministry for some immoral behavior. o poder ser sacado del ministerio por algún tipo de conducta inapropiada. I have known missionaries who have had to drop out of ministry because of immoral behavior. Yo conozco misioneros que han tenido que dejar el ministerio por causa de un comportamiento inmoral Or pornography being a problem o for some. pornografía de repente que ha llegado a ser un problema para algunos. We'll be talking about pornography in our class tonight for those of you who are in the School of Counseling. in Para aquellos Miraflores. quienes están en la clase de consejería en Miraflores, esta noche vamos a hablar de la pornografía. Yeah. Now, the other symbol, though, contained in the word crisis is the word wai, which is, or chi, Chi. rather, which is their word for opportunity.
La otra palabra que aparece en esta palabra china es la palabra chi, que significa oportunidad. Because in every crisis, there's also an opportunity. Porque en cada crisis siempre existe una oportunidad. And it's an opportunity for growth and for positive change. Es una oportunidad para crecer y para un cambio positivo. So the crisis of the statistics that you heard earlier from the youth mission vision, La estadística que ustedes escucharon antes presents an opportunity nos for you. presenta una oportunidad para nosotros. Even though there may be crises taking place within the culture and change. Ya sea que se hable de una crisis que se está dando en la sociedad, que puede ser una oportunidad para un cambio. And another thing I like about the word Wai Chi La otra cosa que me gusta de la palabra Wei Chi is that it is also their word for change. que es que también hay otra palabra para cambio. So that change can be produced within us that is transformational. El cambio puede producirse dentro nuestro, un cambio transformacional. How many of you know that the Lord desires to use the trials in your life to help you? and ¿Cuántos de strengthen ustedes saben que el Señor quiere usar nuestras pruebas para formarnos, you? To strengthen your faith, para fortalecer nuestra fe, to strengthen your reliance on the grace of God? para poder fortalecer tu confianza en la gracia de Dios? You cannot do your ministry by yourself. No puedes hacer tu ministerio por ti mismo. You need God. Necesitas a Dios. It's His ministry. Es su ministerio. You are the vessel that He wants to use. Tú eres la vasija que Él quiere usar. But He is the one who does that work through you. Pero Él es quien hace ese trabajo. You put yourself in the position of being an available vessel. Tú solamente te toca ponerte a disposición de Él como una vasija para ser usada. But God is the one that meets you there and brings the increase in your ministry. Pero Dios es el que va a intervenir para incrementar tu ministerio. And that increase may not be in numbers, Y incremento no necesariamente hablando de números, but maybe in the depth of the disciples that you produce. sino tal vez en la Reproduce. profundidad de discípulos, de clase de discípulos que estás produciendo. And that is where the work can then multiply in a more effective way over time. Y ahí es donde se puede multiplicar el amor en el tiempo. So what is your personal crisis? Entonces, ¿cuál es tu crisis personal? Are there personal temptations that you face? ¿Qué tentaciones estás recibiendo? Are there personal battles with your own thorn in the flesh? ¿Hay alguna batalla particular que estás librando en tu propio aguijón en la carne? Some people get tempted to let go of their faith, the people that I counsel, because of the trials of physical illness that they experience. Algunas personas que yo he tratado en el consultorio han abandonado su fe a causa de algunos problemas físicos. Yeah. And so some people struggle and say, well, God hasn't answered my prayer. And, I've been praying for healing. Y entonces dicen, Dios no responde mis oraciones porque he estado pidiendo, orando por sanidad. Or healing for a family member. O de repente pidiendo por la sanidad de un miembro de la familia. Yeah. But God is still God. Dios es todavía Dios. Yeah. And God still wants to strengthen our faith even through Y Dios those quiere kinds of physical sostenernos en trials. nuestra fe todavía para que estos asuntos nos sostengan. Do you have some kind of health problem yourself? De repente tienes algún tipo de problema de salud tú mismo. It doesn't mean that you don't have enough faith to Eso be no healed. significa que no tengas suficiente fe para que Dios te sane. The Apostle Paul, one interpretation of his thorn in the flesh was some kind of physical issue. Una de las interpretaciones del aguijón de la carne del apóstol Pablo es que se trataba de una enfermedad física. For many years, I thought his thorn in the flesh was his eyesight. Por muchos años yo escuché que el problema del aguijón de la carne de Pablo era un problema con sus ojos. Yeah.
because his eyesight, he talks about writing with his own hand in the end of Galatians, for example. Porque al final él escribía siempre con un amanuense y solo firmaba algunas líneas al final de sus epístolas. Yeah. So we don't know really what that thorn was. No sabemos realmente de qué se trataba ese aguijón de la carne. More recently, the interpretation of his thorn in the flesh that I like is a harassing person. La interpretación más reciente que a mí me gusta más es que se trata de una persona que siempre está molestando. And Paul talked about having those kind of false brethren and so on that have also plagued his ministry. Pablo hablaba mucho de aquellos falsos hermanos que existían en la iglesia y que le molestaban en su ministerio. In some seminars that I've been a part of in the past, we've called some people clergy killers. En algunos seminarios de los cuales yo he participado, he podido mencionar a estos que llamamos asesinos de clérigos. Okay. And clergy killers are those people who have deep problems, and they are very good at creating stress for a pastor in a church. Los asesinos de clérigos son aquellos que son muy buenos para causar problemas en las iglesias a los pastores. And they can be very challenging for counselors. Y es un desafío aconsejarles. Yeah. We often look at them as personality disorders in the field of psychology. También los vemos como una clase de desorden psicológico en nuestras clases. But do you have a thorn in the flesh in your ministry? Pero ¿tienes algún tipo de aguijón de la carne en tu ministerio? And do you have support to help you as you seek to get through those experiences? ¿Y tienes apoyo de alguna persona que te ayude a salir de esta crisis personal? One of the things that crises can do to us is it can tear us down and get us into a place where we ourselves get spiritually weak. Uno de los aspectos de la crisis es que nos golpea en los aspectos donde somos débiles. We see that the one illustration I like is actually the church of Laodicea in the book of Revelation. Una de las ilustraciones que me gusta usar es la de Laodicea en el libro de Colosenses. In Revelation. En Apocalipsis. Yeah. My wife and I had the privilege of going there when we had friends who were missionaries to Turkey. Cuando tuvimos unos amigos misioneros en Turquía, el Señor nos permitió a mi esposa y a mí, dice, visitar este lugar. Yeah. And when we did, we took a tour of the 7 churches of Revelation. Tomamos el tour de las 7 iglesias del Apocalipsis. And we saw that in Turkey they have the hot springs of a place called Pamukkale. Ellos tienen allí en Turquía, en un lugar llamado Pamukkale, aguas termales. And also the Hierapolis. Y también la Hierópolis está allí. And this is a place where the hot water came up, it was heated by the ground, by volcanic activity. Es un lugar donde el agua está siendo hervida desde el interior de la tierra y sale caliente, muy caliente. So this is a picture of it. You can't see it very well, but it's. No se puede ver muy bien, pero ahí fíjense ustedes. You can see the steam from the hot water. Pueden ver el vapor del agua caliente cómo sube. Well, the Hierapolis is where the water was piped from there to Laodicea, because Laodicea had no source of water for themselves. Y Hierápolis era el lugar desde donde se bombeaba el agua para llevarla a la Odisea, porque la Odisea no tenía agua en sí misma. And they still have the pipes from the Roman Empire
that you can see there, the ancient pipes. Y todavía tienen allí esas bombas antiguas desde la época de los romanos. Yeah. And so the next slide shows that. Próximo, por favor. Shows those pipes. Y el próxima diapositiva les muestra estas These are the bombas. These are the ancient pipes that were built even before the time of Christ. Estas son las tuberías que se construyeron, imagínense ustedes, desde antes de Cristo. And they piped the hot water from the Hierapolis city to Laodicea. Y ellos llevaban el agua a través de estas tuberías desde Hierápolis hasta la Odisea. And from Colossae, which was also a nearby city to Laodicea, they piped the cold water. Y to de Laodicea. Colosas, otra de las iglesias, ruinas que habían allí, ellos llevaban el agua fría. So that in Laodicea, at the well where they got their water was always lukewarm. Entonces tenían un pozo allí en la Odisea donde el agua siempre estaba tibia. So the hot water would get cooled down and be lukewarm. El agua caliente se había enfriado y entonces ya se había vuelto tibia. And the cold water would get warmer as it got to Laodicea and would be lukewarm. Y el agua fría se había entibiado y se había convertido también en agua tibia. So it's perfect that Jesus would speak to the church at Laodicea and tell them that they were lukewarm. It was a reminder every day when they went to the well. Entonces era correcto lo que el Señor le decía a esta iglesia cuando le decía que se veía tibia, porque era como un recuerdo de ese pozo de agua tibia que había en la ciudad. And I see that as a challenge, that God spoke that to them out of love. Y eso para mí es como un desafío del amor de Dios que está dándole Dios a esta iglesia. For the church to renew its passion for service to the Lord. Para que la iglesia pueda renovar su amor y su pasión de servicio al Señor. And to be hot and not lukewarm. Y que sea caliente y que no se convierta en tibia. So we want our crises in ministry to bring us to a place of seeking that renewal within our own hearts. Entonces la crisis en nuestros ministerios nos va a llevar al punto de buscar una renovación en nuestras vidas. What did Jesus do after he was ministering to the multitudes? ¿Qué hizo Jesús después de ministrar a las multitudes? He went to the mountaintop. He sent the people away and he went to the mountaintop alone. Él fue a la montaña solo, dejó a la multitud y se fue solo. He knew that he needed to refuel at the Él sabía que necesitaba recargar su combustible. And we need to learn from that. Y necesitamos nosotros aprender de él. We need to learn from the Apostle Paul. Necesitamos aprender del apóstol Pablo, que habló palabras similares. We see where the Apostle Paul spoke to multitudes, even in amphitheaters like this one. Él habló a multitudes en anfiteatros, así como este. And we see that need, the ability for us to take that time to refuel. Y eso es una evidencia para nosotros que también necesitamos tomar un tiempo para volvernos a llenar. Yeah. In Ecclesiastes we're told that to everything there is a season. En Eclesiastés se nos dice que cada cosa tiene su tiempo. And we see balancing principles throughout God's creation, like we've spoken of before. Tiene que ver con el equilibrio de todas las cosas que Dios ha creado. We see that God desires us to search out knowledge and understanding for those balancing principles. Dios desea que nosotros podamos buscar ese conocimiento, ese entendimiento de los principios del equilibrio. We've talked a little bit about that, the balance of vitamin C and vitamin E yesterday. Hemos hablado ayer del equilibrio que tiene que existir entre la vitamina C y la vitamina E. And we're talking about the balance of both giving and receiving now. Y esto ahora significa para nosotros el equilibrio entre dar y recibir.
And this is not a situation that is solved and you never have to think about it again. Y esto no es algo que se soluciona de una sola vez y ya luego no tienen que pensar más en esto. It's an ongoing management of your lives. Es una administración constante de vuestras vidas. You don't have one quiet time and experience with God and then expect that to carry you through the rest of your lives. No se trata de tener un devocional y con ese devocional vivir el resto de vuestras vidas. Yeah. We need to continue that refueling process. Necesitamos estar constantemente siendo llenados, cargados nuevamente en ese proceso. Because we are challenged to be giving and to take care of others. Porque nuestro desafío es dar y cuidar de otros, But we can't do that to the neglect of our own needs. pero no podemos hacer eso dejando a un lado nuestras propias necesidades, Or we're going to burn out. porque si no nos vamos a quemar. There's a quote I'd like to share from a book, Leading with a Limp, by Dan Allender. Hay una cita que quiero mencionarles de un libro, pues Dan Allender's Leading with a Limp. Dan Allender es el nombre del libro y es liderando con un cojo. Yeah. And the quote is this. It's not on the screen, but La cita dice así: he says that to the degree that you attempt to hide or dissemble your weaknesses, the more you will need to control those you lead. Dice, cuanto más intentas esconder o desaparecer tus debilidades, más vas a darte cuenta de la necesidad que tienes de controlar aquello que tú estás dirigiendo. And the more insecure you will become. Y lo más inseguro que tú te vuelves, And the more rigidity you will impose. Cuanto más cuanto más inseguro te vuelves, más rígido te vas a imponer a ti mismo, And prompting the ultimate departure of your best people. y vas a ser empujado a dejar partir tus mejores elementos, tu mejor Yeah. gente. And you want to be able to keep your best people as disciples that can then learn and disciple others. within Somos your llamados church. más bien a guardar con nosotros en un discipulado cercano nuestros mejores elementos para entrenarlos. So that becomes a challenge for us Entonces eso se va a convertir en un desafío para as nosotros we seek to balance these different principles. mientras buscamos el equilibrio en los diferentes principios. We have to learn to take care of ourselves in the ministry in order to be able to handle that in a balanced way. Tenemos que aprender a mantener un equilibrio en nuestro ministerio. But obviously we don't become so self-absorbed that we ignore other people and are insensitive to others in the ministry. Pero también, por supuesto, no vamos a ignorar las personas que están a nuestro alrededor y sus necesidades. I heard earlier in this conference someone talk also about another principle, and that's the principle of the Sabbath rest. He escuchado también más temprano otro principio para cuidarnos que tiene que ver con el principio del descanso sabático. Yeah, and so I'm not going to spend more time on that, but No you voy a know, pasar más tiempo en esto, but God does call you to take that time to refuel. pero Dios te llama a que inviertas tiempo en este recargarse. And it may not, and it should not be a Sunday, I don't think, for you, No creo que un domingo funcione para ustedes, because that's the day you're working the hardest. porque perhaps. es el día que ustedes más trabajan. Yeah. Okay. Our challenge is to be spiritual and not just religious. Nuestro desafío es ser espiritual y no solamente religiosos. We're talking about that relationship with God and not just religious behavior in front of other people. Estamos hablando de nuestra relación con Dios y no de un comportamiento religioso delante de las personas. Okay. I want to
shorten my talk today Voy a hacer más corta mi ponencia esta tarde for the sake of Pastor Bastante. I want him up here. por causa del pastor Bastante, dice. No quiero tomar su tiempo. All right. There are other benefits to being a good steward of yourself. Hay otros beneficios de ser un buen mayordomo de ti mismo. It reduces the likelihood that you will burn out. Reduce las semejanzas que te llevarían a un quemarse. And that's emotionally and physically. Ambos, tanto emocional como físicamente hablando. It also models balanced behavior for your congregation. También modela una conducta. Ya, esa es la anterior, sí. También modela un comportamiento balanceado y saludable de tu congregación. Okay. There's your balance. Ese es un ejemplo del equilibrio, dice. Okay. It also increases your ability to love and show compassion for your sheep. También aumenta la habilidad de amar y mostrar compasión a tus ovejas. Okay. And it strengthens your confidence as you see God meeting your every need according to His riches and glory. Y también te fortalece en tu confianza al ver cómo Dios suple cada una de las necesidades tuyas conforme a sus riquezas en gloria. Now, perfect love casts out fear. El perfecto amor echa fuera el temor. You do not have to study psychology to learn that you need to love one another. Ustedes no necesitan estudiar psicología para aprender que necesitamos amarnos el uno al otro. But sound psychology and biblical psychology is all about learning to love. Pero la sana psicología bíblica tiene que ver todo con aprender a amar. We are challenged to continue to seek knowledge and understanding of how do we do that. Somos llamados a estar siempre buscando, adquiriendo conocimiento. ¿Cómo podemos lograrlo? You know, how do we touch the heart of another person who is struggling with addictions or struggling with depression? ¿Cómo puedo saber más para ayudar a una persona que está luchando con drogas o viviendo en depresión? Or someone who has anxiety problems? O alguien quien tiene problemas de ansiedad. Or someone with a psychosis who is hearing voices? O alguien con psicosis que está escuchando voces. How do we treat them with respect? ¿Cómo podemos tratarles con respeto? And with the value that God places on their lives. El valor que Dios ha puesto en sus vidas. And that's really the task that I think all of us have, even as pastors as well as counselors. Esa es la tarea que todos nosotros tenemos que enfrentar, tanto pastores como consejeros. And it may not be your position to be counseling, but you are in a leadership position that can partner with others who are called to counsel. Tal vez tú mismo no eres un consejero, pero eres un socio al lado de un consejero que sí tiene ese ministerio. And it may be that you are in a position to help develop those programs to reach the youth who are struggling with these different issues. O tal vez tú estás en la posición de trabajar para ayudar a los jóvenes a alcanzar estos asuntos que se han mencionado. It may also be the senior citizens who are feeling left out and feeling like they're no longer important. O tal vez se trata de los jubilados que son tratados de una manera ya despectiva y puestos a un lado en la sociedad. Or the children in the orphanages, or the children on the streets. O los niños en los orfanatos o los niños en la calle. Every person has value in the heart of God. Cada persona tiene valor a los ojos de Dios. And our challenge becomes, how do we find those partnerships to reach as many people as possible? Y el desafío es cómo podemos trabajar con estos socios para poder alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Okay. You cannot do it all.
Ustedes no pueden hacerlo todo. You need to be connected with the rest of the body of Christ. Tienen que estar conectados con el resto del cuerpo de Cristo. And together, I believe that we have much more power to hear what the Lord is saying and use the gifts and abilities He's given to each of us. Y juntos podemos tener el poder, la capacidad de hacer y de alcanzarlo de una manera mejor que haciéndolo cada uno por su lado. So we need to seek to find that balance in our ministries so that we can move forward for the kingdom of God. Entonces tenemos que buscar siempre un equilibrio para nuestro ministerio y poder seguir adelante. I'd like to end with a story of two woodsmen. Quiero terminar con la historia de dos leñadores. I went to my undergraduate college in West Virginia University. Donde estudié en la Universidad de West Virginia. A lot of woods there. Hay mucho bosque alrededor. And a little bit of history about myself. I'm a direct descendant of somebody from the history of the United States, Daniel Boone. Algo que tiene que ver con mis antepasados. De alguna manera yo soy un descendiente de Daniel Boone. And Daniel Boone was in the United States before it was the United States. Daniel Boone llegó a los Estados Unidos antes de que fuera los Estados Unidos. And he was one of the frontiersmen who helped really cut the woods down and pave the wilderness trail to go west from Virginia. Él fue uno de los pioneros que tuvo que cortar los bosques para que se pudiese construir el ferrocarril en Virginia. So I have always been drawn to the woods and I enjoy the outdoors. Entonces a mí siempre se me ha hablado de salir fuera de la vida campestre y de los bosques. Yeah. And I went to West Virginia because I love the mountains. It's a state that has more slope than any other state in the country. Y yo he ido a West Virginia porque me gustan las montañas, ¿no? Tiene más montañas que el resto de los Estados Unidos. Yeah. So, anyway, the story of the two woodsmen. La historia de estos dos leñadores. That there was one woodsman went to another, and this one woodsman was very proud and said, "I want to challenge you to a chopping contest to cut down who can cut the most wood down in one day." Okay, entonces uno de ellos le dijo al otro, él era como medio soberbio y quería desafiarle al otro leñador y le dijo, hagamos una competencia, a ver quién corta más leña en un solo día, usando el hacha, por supuesto, manual. And so the gentleman woodsman accepted the challenge. Entonces el caballeroso, ¿no?, del otro lado aceptó el desafío. And the proud woodsman that day was all ready, and he began chopping and chopping and chopping. Y entonces el orgulloso empezó a darles de hachazos y de hachazos al árbol y cortarlo. And every time he looked up, he saw that the other woodsman was taking his time and taking breaks frequently. Y mientras él hacía eso, él miraba al otro leñador y se daba cuenta que el otro estaba todo fresco, tomando descansos seguidos. And so he became even more proud, and he just chopped harder and harder. Y entonces él hizo eso, que él se sintiese más orgulloso y siguió cortando y cortando. So at the end of the day, entonces al final del día, they went and looked and compared piles. Fueron a comparar la pila de troncos que ellos habían cortado. And the gentleman woodsman had far more wood cut. Y este hombre caballeroso había cortado mucha más leña que el otro. And the proud woodsman said, "How can this be?" And he was angry. Y entonces el orgulloso le dice, ¿cómo puede ser esto? Y se enojó. How did you cut more wood than me? I saw you were taking breaks all the time. Y le decía, ¿cómo has podido cortar más leña que yo si has estado descansando cada rato? And the gentleman woodsman said, what you didn't see is that every time I took a break, I was sharpening my axe.
Y le decía, lo que tú no te diste cuenta es que cada vez que yo estaba descansando, estaba afilando mi hacha. You see, the challenge for each of us El desafío para cada uno de nosotros is to sharpen our axes. es afilar nuestras hachas. You want to be more effective in your ministries. Si quieres ser más efectivo en tu ministerio, And for me, it's been a privilege to be here with you at a conference where I know you are sharpening your axes. para mí es un privilegio estar con ustedes en una conferencia donde yo sé que ustedes están afilando sus hachas. You are seeking those tools for ministry that God has called you to. Está buscando esos recursos para que Dios les ayude en sus ministerios. Thank you. Gracias. Well, we could mention salt, I guess. I would be remiss if I don't mention the books that Sete has in the back. Yo no podría ser muy cortés si no menciono los libros de Sete que hemos puesto a la venta atrás. And they're for sharpening your axe in counseling skills. Ellos son herramientas para afilar sus hachas en el ministerio de la consejería. And I want to thank SALT again as well. Y yo quiero agradecer otra vez Sete. al ministerio de Sete. And it's a ministry. I thought I would share the vision and mission of Sete. Yo creo que les he compartido algo acerca de la visión del ministerio de Sete. And many of you in different cities like Huancayo and Tingo Maria, Pucallpa, who have greeted me, I know that you're familiar with Sete. Y yo creo que Gabriel. ustedes en las ciudades de Huancayo, Tingo María, Pucallpa, Chanchamayo y Huánuco, Piura, etcétera, están familiarizados con lo que es Sete. But if you are not, Sete seeks to help sharpen the axes in the different cities where you are. Pero for your si leaders. no lo están, quiero decirles que Sete está abocado a afilar las hachas de los pastores en los lugares donde va, And it provides that theological education by extension. proveyendo esa educación teológica por extensión. Yeah. The School of Counseling at Miraflores is more specific in addressing the Christian education for Christian counselors. La escuela de consejería en Miraflores está más diseñada para entrenar a consejeros Yeah. And pastors who counsel. y pastores quienes aconsejan. So we want to provide that psychological training from an uncompromising biblical perspective. Donde queremos compartir principios de consejería, de psicología, sin comprometer la palabra de Dios. Yeah. It's to help heal the minds of those who were wounded in the body of Christ. Para curar la mente de aquellos que están heridos en el cuerpo de Cristo. So, again, these are tools that we want to offer you, Estas son herramientas que queremos ofrecerles. and thank you for all of you who have already participated in. Y gracias a cada uno de this ustedes ministry. que han estado participando en este ministerio. Gus, thank you. Gracias, ahora sí. John.